química. En no rumiantes, más que todo, la regulación es de tipo química, donde interviene bastante la glucosa, ¿no? De ahí que es más de tipo, como su nombre lo dice, química, por eso le llaman una teoría quimiostática, ¿no? O glucostática, que dentro del mecanismo de regulación corresponde al mecanismo de corto plazo. Entonces aquí nos habla que participan mucho los receptores que tiene el hipotálamo, ¿no? A lo largo del tracto gastrointestinal y en sangre e hígado, ¿no? Cuando hablamos de sangre, hablamos justamente de las concentraciones de glucosa. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Hipoglucemia, hipo quiere decir cuando el nivel de glucosa, emia, determina sangre, glucosa, la glucosa, e hipo es cuando es bajo, ¿no es cierto? Entonces, concentraciones bajas de glucosa en sangre provocan una sensación de hambre, ¿no? Entonces, el animal está ávido por consumir, tiene mucha hambre, ¿no? Porque el centro nervioso se estimula. Eh, y en niveles normales o ya cuando la glucosa empieza a superar esos niveles normales en sangre, el animal ya deja de comer. Aún así tenga, no se haya llenado, ¿no? Aún así no se haya llenado, el animal empieza a dejar de comer. ¿Por qué? Porque ya reguló la glucosa en sangre. En, en las personas sucede, pues, ¿no? Bien claro cuando llega una hora donde generalmente ya pasaron 4 o 5 horas después de la última comida, estos niveles de glucosa en sangre se caen, pues, ¿no? Se activa el centro nervioso para estimular el hambre. Incluso se siente como pesadez, como sueño, ¿no? Eso es porque los niveles de glucosa bajaron y rápidamente se restablecen cuando uno empiece a comer. Cuando pasó un buen rato de comer, ya hay nuevamente glucosa en sangre, inmediatamente ya se deja de comer porque uno dice ya estoy satisfecho, ¿no es cierto? O no necesariamente lleno. Entonces, cuando hay dosis bajas de insulina, ustedes saben que vamos a hablar cuando más a fondo cuando hablemos de metabolismo de carbohidratos. Insulina es la hormona que es producida por el páncreas, pues, ¿no? Y su función es hacer que la glucosa a nivel celular entre. Entonces, cuando hay harta glucosa en sangre, el animal también produce dosis altas de insulina. Entonces, cuando hay baja insulina es porque la glucosa en sangre también baja y viceversa, ¿no? Entonces, cuando la insulina está alta, porque la glucosa en sangre también está alta. Entonces, esto hace de que el animal se sienta eh, eh, nuevamente con ganas, ¿no? De comer. Cuando está alta la insulina es porque está alta la glucosa en sangre. Entró la glucosa a célula, bajó en sangre, entonces el animal nuevamente siente la sensación de hambre y vuelve a comer. Eh, Decíamos, tenemos una teoría quimiostática o glucostática, es de mecanismo a corto plazo, o sea, es del diario vivir. Y cuando hablamos del otro mecanismo que es a largo plazo, ya estamos más relacionadas con la grasa, ya con la grasa. Cuando hablamos de grasa, hablamos también de leptina. Leptina es una hormona también que se produce o se genera cuando existe hidrólisis de grasa o liberación de ácidos grasos, ¿no? Y esta leptina no, hasta ahora no es muy bien entendida, pero está presente cuando se hacen estos estudios. Entonces los depósitos en mecanismo a largo plazo, los depósitos de grasa actúan como señal para la regulación del consumo, ¿no? Animales que están flacos no tienen depósitos de grasa, entonces comen bastante en función al tiempo.
hasta que ellos llegan a estar gorditos, como se dice, y de ahí inmediatamente empiezan a regular el consumo, ¿no? No a comer con la misma ganas de al comienzo cuando estaban flacos. Entonces, la hidrólisis de tejido adiposo o ácidos grasos determinan también que se sienta hambre porque cuando pasa algún periodo de falta de comida, el animal, ¿no? Empieza a liberar ácidos grasos para eh, nivelar la energía que necesita el animal. Entonces, inmediatamente eso hace de que el animal está en déficit de energía y vuelva a tener hambre, ¿no? Entonces, esta concentración de ácidos grasos en libre por la hidrólisis de tejido adiposo hace que el animal empiece a estimular el consumo para reponer eso que ha gastado, ¿no? Para reponer lo que gastó. Entonces, ese es el mecanismo de largo plazo. Si el animal le sigue teniendo nomás la comida y ya está gordito, entonces regula ese consumo. No es así esa sensación grande de comer o dejar de comer porque ahí lo tiene el alimento que le cubre su energía y hace de que no se hidrolice el tejido adiposo, ¿no? Otro aspecto también son los aminoácidos en sangre, ¿no? Ante un consumo bastante bueno de proteína, también el animal o el organismo empieza a sentir efecto de saciedad, no de llenura, pero sí de saciedad, ¿no? Por comidas ricas en proteína. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos son absorbidos y ustedes saben que los aminoácidos tienen también carbono en su estructura y el carbono promueve la liberación de insulina, que también ocasiona la sensación de saciedad en el animal. Esto lo vamos a complementar cuando hablemos de digestión y metabolismo de carbohidratos y de proteínas, ¿no? Bueno, y grasa también, por supuesto. Bien, ahora eh, decíamos que había una regulación de corto y largo plazo en los animales. Ahora, este se aplica, hablamos bastante de no rumiante ahora, esta cuestión de la temperatura o la teoría termostática. Vamos a citar que sucede en ambas especies, rumiantes y no rumiantes. Entonces, aquí hablamos de una zona de neutralidad térmica para los animales. Hay temperatura crítica inferior, hay una zona de confort para el animal, una temperatura óptima, y hay una temperatura crítica superior. En ambos extremos ocurren fenómenos significativos para el consumo. Y ahí vamos a ver por qué. Eh, entonces, esta teoría termostática sostiene que el animal consume comida también para mantener en el cuerpo una temperatura constante. Y esto es regulado, como dijimos antes, por el hipotálamo, ¿no es cierto? Por los receptores que fluyen hacia el hipotálamo. Cuando la temperatura baja por debajo de la óptima, el animal empieza a consumir mucho más comida, a objeto de tratar de mantener una temperatura corporal. Entonces se consume más alimento porque la demanda de energía es mayor porque el animal está gastando energía para mantener la temperatura corporal. Entonces, en una temperatura óptima el consumo es básicamente normal, ¿no? Ni más ni menos de lo que normalmente come. Pero cuando ya nos pasamos a una temperatura crítica superior, en los animales se cree que arriba de 25 grados, entre 15 y 25 está la temperatura óptima. Por debajo ya empieza el animal a comer más. Por arriba de 25 el animal empieza a comer menos. Y al revés, ¿no? Lo que quiere es básicamente consumir agua, ¿no? Entonces, ¿por qué deja de comer? Porque el cuerpo mismo empieza a sentir sensación de más calor.
y decíamos que el animal trata de mantener siempre una temperatura constante. Si él come más, va a generar más calor, ¿no? Entonces el animal se siente mal. De ahí es que en ambos extremos el animal come más o come menos, dependiendo también de la temperatura y la humedad del medio ambiente. Entonces, estas temperaturas crítica inferior, temperatura óptima y crítica superior varían en función a la especie, a la raza, ¿no? Es fundamental la raza, la edad del animal y en qué condición fisiológica está. Si está parido, si no está parido, está preñado, está creciendo, etcétera, ¿no? El consumo varía mucho en función a la condición fisiológica. Y del tipo racial ya hablamos un poquito en la clase pasada, cuando citábamos vacas lecheras europeas o vacas Nelore o indianas o cebú, como decimos, ¿no? Adaptadas completamente al trópico. Entonces, en caso de estrés calórico, disminuye el consumo en aves, en cerdos y en vacas lecheras, ¿no? Estas tres especies son más sensibles. ¿Ves? Aquí no habla de ganado de carne, ¿no? O de razas eh, indianas, ¿no? Adaptadas completamente al trópico, sino animales que sienten mucho el estrés. Los cerdos, ustedes saben, ¿no? Tienen bastante grasa, entonces lo que quieren es agua, lo que quieren es un charco donde ir a meterse, lo mismo que las vacas, ¿no? Entonces hay ciertas medidas que uno tiene que implementar ya para disminuir los efectos del estrés calórico. Entonces que lo poco que coman sea con bastante energía para que esos animales no empiecen a enflaquecerse. En vacas lecheras se recomienda el uso de grasas protegidas y por supuesto aplicar técnicas para reducir la temperatura del medio ambiente, ¿no? Ahora en los pollos hay unos galpones espectaculares con aire acondicionado, para cerdos también, para vacas no se puede hacer eso, ¿no? Pero se colocan esas, esas duchas así antes de entrar en las salas de espera, ¿no? Esos ventiladores grandes, todo objeto de disminuir los efectos de la temperatura para que el animal no sufra y sienta necesidades de comer o el deseo de comer, ¿no? Para que se sienta bien. Pues si no come, se baja la producción, se baja la reproducción, etcétera. Entonces, todo eso uno tiene que darle condiciones a esos animales para que puedan comer. Y si comen bien, van a producir bien. Eh, Decíamos los carbohidratos aquí generan significativamente más calor latente que la grasa, por supuesto, porque esto es los carbohidratos, es lo del día a día, ¿no? Cuando hablamos de grasa es del mecanismo de largo plazo. Entonces más se nota con el tema de ingestión de carbohidratos que va en forma diaria. Bien, cuando hablamos del animal en sí, y esto aplicado a no rumiantes y a rumiantes también, hay el tema de la regulación hormonal, ¿no? Hablamos de receptores y hablábamos de quimiorreceptores, ¿no? Todo está gobernado, decíamos, en el sistema nervioso central, en el hipotálamo. Entonces ahí hay moduladores que convergen al sistema nervioso central de hambre y saciedad. Estos dos también pueden estar modulados por señales periféricas, ¿no? Por supuesto en la digestión de proteínas, de los péptidos que van desde el estómago o el intestino, ya sea que por vía neural o neuronal, perdón, o sanguínea, activan diferentes regiones del hipotálamo, ¿no? Situado a nivel del sistema nervioso, que hace de que el animal coma o deje de comer. ¿Y cuáles son esos mediadores, ¿no? O esos receptores, o esos, esas señales, ¿no? Se van a través de la colecistoquinina, a través de la leptina gástrica. Ya dijimos antes, la leptina un poquito desconocido su rol, pero siempre aparece. Entonces, la leptina y la colecistoquinina dan como resultado un control de consumo a corto plazo, más relacionado con dejar de comer, o sea, con la saciedad.
Por otro lado, la insulina, el glucagón, los péptidos opiáceos, eh, el neuropéptido Y o neuroléptico Y, como algunos lo llaman, estimulan el consumo. Entonces nosotros tenemos estos dos, colecistoquinina y leptina, deprimen el consumo, hacen que el animal deje comer. Y por otro lado, estos otros estimulan el consumo, ¿no? Así como esta, la GH-relina, es otra hormona que también estimula el consumo, ¿no? Ejerce una sensación de hambre en los animales. Entonces tenemos los dos, los que ejercen o hacen dar hambre y los que hacen dar saciedad. Y todos esos convergen, decíamos acá, ¿no? Depende de cómo está el animal. Por otro lado hay la teoría psicogénica y eso va relacionado con el ambiente, ¿no? Con el ambiente social del animal, las características del alimento, ¿no? Cómo está el medio ambiente. Todo esto ejerce sobre el animal, ¿no? Efecto para que coma o no coma. Incluso cuando se mezclan animales que antes no estaban, ¿no? Por eso dice comportamiento social. Le meten animales nuevos y, y los mismos animales empiezan a hacerle bullying, pues, ¿no? No lo dejan comer, lo sacan de ahí, lo tratan mal. En todas las especies sucede eso. Les pegan, ¿no? El ambiente ya hablamos y las características del alimento también. Entonces, todos esos fenómenos también ejercen presión sobre los animales para estimular o para inhibir el consumo. Cuando hablamos de los factores propios del alimento, hablamos del sabor, el olor, ¿no? La textura, la apariencia visual del alimento. Sucede con uno, ¿no? A veces uno tiene hambre, pero le traen una comida que al tiro uno le mira y de entrada, pues a primera cara no le parece bueno. Entonces también eso, como que tenía hambre, pero pucha, no se ve muy bien esto. Lo mismo es en los animales, ¿no? O si el animal está mojado porque lo orinaron o u otros animales defecaron ahí cerca o encima, ¿no? Entonces todo eso ejerce, ejerce acción sobre los animales, ¿no? Sobre el estado emocional, lo que hablábamos antes, ¿no? Las tropas o los grupos de animales que luego se los mezcla, ¿no? Los animales siempre más dominantes o que mandan una parvada o una manada son los que determinan los pasos a seguir, ¿no? Sucede bastante. Cuando ustedes hagan observaciones bien puntuales se van a dar cuenta de que hay eso también a nivel de animales. En rumiantes mucho tiene que ver en la condición de la pastura, ¿no? Y los requerimientos nutricionales de estos animales. Entonces un animal debe, en teoría, consumir hasta satisfacer sus requerimientos nutricionales, pero el consumo total fundamentalmente es limitado por factores físicos, primeramente, ¿no? Por factores físicos. Quiere decir, cuando hablamos físico, es la condición de la pastura que ejerce cierta acción sobre el retículo rumen, ¿no? Cuando se llena, básicamente. Y aparte viene la condición fisiológica del animal, ¿no? Si está creciendo, si está lactando, si está preñada, si está enfermo, si está sano, ¿no? El manejo o características de la planta o de la pastura y otros factores ambientales que antes habíamos hablado, ¿no? De la temperatura, la humedad. Entonces, la dieta en rumiante es alta en fibra, ¿no? Porque el pasto generalmente, peor cuando es mal manejado, es alto en fibra. Y al ser alto en fibra, es bajo en energía digestible. Si fuera bajo en fibra, fuera alto en energía digestible. O sea, es inversamente proporcional. En alimentos vamos a hablar más a fondo sobre ello. Entonces, ¿qué pasa en rumiante? Hay un aspecto más de tipo físico, ¿no?
No digo físico, si preparación física, no, como a veces se lo relaciona, no, es la capacidad del retículo rumen. Ustedes saben que tiene pues su tamaño, ¿no? Y tienen hasta dónde van a crecer. Entonces cuando esto está vacío, el animal está con hambre. A medida que empieza a comer, el animal lo que hace es comer hasta llenarse. Entonces llega a un nivel de distensión del retículo rumen y ahí actúan receptores de tipo físico que convergen hacia el hipotálamo y le dicen ya estoy lleno, paremos de comer. Entonces el animal para de comer y va y se echa por ahí a empezar a rumiar, ¿no? A hacer digestión de todo lo que metió ahí, ¿no? A su rumen. Entonces ese efecto de llenado está muy relacionado con la concentración de fibra detergente neutro o la fibra cruda que hay en los pastos, ¿no? La forma, la composición de esa dieta, cuán digestible es ese pasto que está consumiendo, si es alto en fibra detergente neutro, la tasa de pasaje desde que entró hasta que salió, la tasa de pasaje a eso se refiere, es más lenta. Entonces mucho más tiempo permanece la comida ahí tratando de digerirse, tratando de formar los ácidos grasos volátiles. Entonces al estar más tiempo aquí, el animal come menos. Y viceversa, si esto está menos tiempo acá porque es tierno, es bajo en fibra, eh, rápido el animal hace uso de los nutrientes, entonces se vacía más rápido y el animal vuelve a comer, ¿no? Entonces a eso se llama la tasa de digestibilidad o la tasa de pasaje. Y por supuesto, de acuerdo a las condiciones de motilidad del rumen retículo, cuán eficiente es para trabajar, para vaciar esto, ¿no? Pero está en función, decíamos, de la cantidad de fibra que tiene ese pasto. Los forrajes se los llaman con alta concentración de fibra detergente neutra cuando está mayor a 50%. Y cuando esta fibra está mayor al 50%, por supuesto ese forraje es de baja digestibilidad y por consiguiente de baja energía, ¿no? Expresado aquí en energía metabolizable, menor a 2.7 kilocalorías eh, de materia seca. Entonces ya vamos a hablar esto cuando hablemos de energía. Entonces decíamos, hay un efecto mayor de llenado, ¿no? Porque tarda en digerirse. El alimento más tiempo está aquí. Y al estar más tiempo le da menos hambre. Entonces en rumiantes ese es el principal mecanismo de regulación de consumo, más de tipo físico, relacionado bastante con cómo está en contenido de fibra ese pasto. Y en rumiantes también hay la otra química, ¿no? Teoría quimiostática, pero de menor preponderancia, porque generalmente el rumiante consume pasto, ¿no? ¿Y dónde empieza a aplicarse esta teoría quimiostática? Cuando ya empieza a dársele harina, cuando empieza a dársele balanceado, concentrado, como ustedes quieran llamarlo. Ahí se modifica la producción de ácidos grasos volátiles en rumen. Por supuesto, ahí participan los receptores que hay en rumen y retículo, intestino delgado e hígado. Eh, Eso tiene mucho que ver a veces en dietas altas de concentrado y en silaje, ¿no? Porque ya la formación de ácidos grasos volátiles es diferente a la normal, a la que es cuando es solo pasto, ¿no? Eso también lo vamos a ver adelantito, no se vayan preocupando de qué son estos ácidos grasos volátiles. Ya vamos a hablar bastante de ellos, ¿no? Entonces este propionato se forma cuando se come mucho balanceado, cosa que si fuera pasto, este propionato es bajo. Este propionato es el que precursor de la glucosa en rumiante. Entonces niveles altos de propionato es niveles altos de glucosa. Entonces eso influye mucho en la liberación de insulina y baja el consumo. Y cuando hay poco propionato, el consumo se, se aumenta, ¿no? Entonces en este caso, cuando come mucho concentrado ya pasa a ejercer
los controles quimiostáticos parecidos al monogástrico, cosa que raramente sucede, a salvo en animales con altas dietas de concentrado, ¿no? Eh, los que están en confinamiento o los animales para exhibición, que están para ir a feria y los obligan a comer tanto concentrado, ¿no? Entonces se modifica completamente esto. Este otro ácido graso volátil, el acetato, podría ser regulador, no está completamente definido. Entonces la glucosa en rumiante tiene poco o ningún efecto en el consumo, porque no se genera glucosa en sí, ¿no? En rumiante. Este es precursor de la glucosa, pero los niveles de glucosa que llegan a formarse en rumiante es relativamente bajo, vamos a llamarlo así, ¿no? Por eso nunca van a escuchar ustedes hablar de vacas diabéticas, ¿no? No hay eso, porque el tema de glucosa es de poca o nula participación en rumiante, o poco o nulo efecto. Eh, el contenido de nitrógeno también en las pasturas, igual limitan el consumo. ¿Por qué les digo esto? Nuestros pastos, por ejemplo, tropicales, generalmente están no entre 6 y 8% de proteína, cuando son buenos, cuando están nuevitos, ¿no? Entonces son bajos en proteína. De ahí que este nivel bajo en nitrógeno nos produce una deficiencia ahí a nivel de rumen, de nitrógeno. Nos produce una deficiencia, por lo tanto, de amonio. Y al no haber mucho nitrógeno, los microorganismos que tenemos allá en rumen se limitan en su crecimiento y en su multiplicación. Y estos microbios, estas bacterias, hongos, protozoos, son básicamente los que hacen la fermentación y hacen la degradación de todo el material que va entrando a rumen. Actúan sobre los carbohidratos, actúan sobre la celulosa, la hemicelulosa, ¿no? Entonces, si tenemos poco población bacteriana, este alimento va a ser menos degradado, ¿no? Porque es menos atacado por estas bacterias. Entonces, al ser menos atacado, menos fermentado, está más tiempo en rumen. Por lo tanto, disminuye el consumo. Entonces, también el nitrógeno de la, de la, de las pasturas, o sea, la proteína, tiene un papel fundamental en el crecimiento microbiano y por consiguiente la digestión de los diferentes componentes del alimento, ¿no? También vamos a hablarlo cuando llegue el momento. Entonces, en la realidad en rumiante, la dinámica digestiva y metabólica es más compleja de lo que parece ser, ¿no? O de lo que hablamos de monogástrico. Entonces, es bastante más compleja. Hay algunos mecanismos que hasta ahora han sido entendidos, ¿no? Por la combinación de estos mecanismos físicos y químicos, ¿no? En esta cámara muy complicada en el rumiante que es el rumen y el retículo. Entonces hay muchos factores, tanto del animal como de las características del alimento y del medio ambiente. Bastante, bastante complicados a veces. Entonces el animal, dependiendo de la pastura, llega a un punto donde el animal come mucho, ¿no? En dietas bajas en fibra, el animal come harto, ¿no? Pero llega a un punto donde se llenó, por un lado, ¿no? Desde el punto de vista físico. Y hay otro también desde el punto de vista químico, que en dieta altas en nutrientes digestibles totales o en energía metabolizable, el animal para de comer porque ya viene una regulación metabólica. Y de tipo físico, cuando las dietas están arriba del 50% de fibra detergente neutro, como decíamos, ¿no? Entonces, eh, cuando son alimentos muy tiernos, que su digestibilidad excede el 66%,
el animal deja de comer también, porque empiezan a jugar los factores del tipo de la regulación quimiostática, ¿no? En ambas cosas, entonces, físico y químico. Físico es más por distensión del aparato digestivo y químico es por eh, dietas altamente digestibles. Entonces acá miren ustedes, hay una serie de factores, ¿no? Que vienen desde el alimento, desde el propio animal, con el tema de la capacidad del rumen, con los nutrientes que absorben, ácidos grasos volátiles y otros nutrientes a nivel de intestino para mantenerse, para la reserva de tejido, para la producción, para el nuevo producto que tienen dentro. Entonces hay una serie de mecanismos, decíamos, ¿no? La parte del medio ambiente que ejerce acción sobre el propio animal, ¿ya? La comida misma ejerce acción sobre el propio animal. La parte física del animal, ¿no? Con lo que ya hemos hablado bastante antes. Acá es lo que le decía, lo que le acababa de decir antes, la relación que hay, ¿no? Entre el llenado de, del rumen y retículo con dietas altas en fibra y bajas en energía, ¿no? Y donde empieza a haber una regulación de tipo química con dietas bajas en fibra y altas en nutrientes digestibles totales o con alta energía. Entonces en ambos casos participan en el animal, ¿no? Tanto factores de tipo físico como de tipo químico. Y todos estos gráficos y cuadros vienen relacionados fundamentalmente el consumo de materia seca, en este caso, sobre el peso vivo del animal, ¿no? Que se expresa en porcentaje, que yo les dije antes. Entonces, de acuerdo a lo que está haciendo el animal, de acuerdo a la calidad del forraje, ¿no? En relación a fibra, con dieta baja en fibra, esa, ese consumo es alto, pues, ¿no? Como ven ustedes acá. Es alto en vacas lecheras, puede ser hasta arriba del 5% sobre su peso vivo. Y a medida que esa calidad del forraje va bajando, el consumo también va bajando, ¿no? Porque la digestibilidad va bajando. Entonces, igual aquí ejerce el tipo físico porque el contenido de fibra es alto, entonces el porcentaje de consumo sobre su peso vivo va bajando, que había sido alto cuando el nivel de fibra es bajo, ¿no? El nivel de fibra bajo, el consumo alto, digestibilidad es alta. Y aquí hay un punto de quiebre también relacionado con el- las características ya desde el punto de vista químico, ¿no? Hay un punto de quiebre donde el animal también puede parar de comer por exceso de energía. Y aquí hay muchos estudios, ¿no? Las predicciones de consumo en vacas lecheras para 20, 30, 40 litros de leche al día, con 4% de grasa, eh, hablando de la cantidad voluminoso en la ración, ¿no? En base a materia seca. Y acá tenemos en raciones formuladas para atender necesidades de producciones de 40, de 40 litros de leche, ¿no? Entonces decíamos, esto va muy relacionado con el tenor de fibra detergente neutro o fibra total que nosotros podemos tener en la ración, ¿no? Y hacen a bajos tenores de fibra, decíamos, los niveles de consumo son altos, donde los animales fácilmente pueden cubrir las demandas, ¿no? Para sus 40 litros de leche por día. Si esa fibra va subiendo, el animal va a ser muy difícil que atienda los 40 litros y le va a dar para 30. Y si la fibra sigue subiendo, le va a ser para 20 litros o para menos, ¿no? Dependiendo fundamentalmente también de los niveles de inclusión de un buen concentrado. Entonces así tenemos
nosotros todos esos factores y vamos a ir cerrando haciéndole recuerdo de que hay muchos factores que influyen en el consumo voluntario. Acá arriba, el animal, no porque él es el que determina si come o no come. ¿Por qué él determina si come o no come? Por cómo es el alimento y cómo es el ambiente que uno le tiene preparado para ello, ¿no? Entonces, cuando todo esto está muy bien, entonces el animal es el que define por lo que pasa ahí adentro, con sus teorías de que hablábamos de tipo física y de tipo química. Bien, entonces, eh, en función a que estamos ya prácticamente otra vez al filo del tiempo, es un tema realmente interesante, complicado a veces. Nosotros no es que nos vamos a hacer especialistas en esto de saber por qué come o por qué deja de comer. No, pero es importante que ustedes como base vayan sabiendo, ¿no? Porque lo que viene va muy relacionado con ello. eh, y cuando ustedes estén en materias superiores van a ver de que se habla mucho, se habla bastante de esto. Eh, Ahora, para indicarles, ya subí a la plataforma. Cuando ustedes ingresen van a ver que está esta clase completa. Está la anterior, la primera que era de introducción. Y ya le subí también los dos primeros temas del texto, así por partes se los voy a poner porque no lo tengo el PDF completo, como les digo, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo las tomas conforme vamos yendo. Ya está el PDF de consumo y de agua, ¿no? Y así conforme vamos avanzando, se los voy poniendo ya. Si alguien por ahí lo tuviera el texto y tuviera la posibilidad de hacer un buen PDF completo, lo puede hacer, va a tener su premio, solamente se pone en contacto conmigo y ya vamos a hablar sobre eso para tener directamente todo el texto listo ahí, ¿no? Para que lo puedan imprimir, anillar, ya verán cada uno qué va a hacer, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta antes que se vaya esto? Doctor, buen día. Diga, Una buen pregunta. día. Ajá. De acuerdo al tema, entonces sería al más alto consumo de carbohidratos, menos leche haría la vaca, ¿no, doctor? No, al revés, ¿no? Al revés, la vaca necesita bastantes niveles de carbohidratos para producir bastante leche, porque en base a pasto, solo pasto, los niveles de producción son mínimos porque la energía que ellas comen no es suficiente para la bastante leche que produce. Entonces, sí o sí hay que darle concentrado, pero tiene su límite, ¿no? A eso me refería, Ah, ya, doctor, gracias. ¿ya?